Bien, hermano, vamos a llevar a cabo un estudio más, que sería el tercero de las señales. El tercer estudio de las señales. Comenzaremos con un texto en Mateo, capítulo 12, versículo 38, que dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Mateo qué? Mateo 12, 38. Gracias. Y en el versículo 39 dice: Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la prédica de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Hermano, esta es la señal que venimos haciendo la predicación, una señal que está también profetizada, y algunos de sus elementos están en el Salmo 22. Mira, el Salmo 22 dice la palabra de Dios: Mas yo soy gusano y no hombre. Versículo 8. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como ladrón rapaz y rugiente. Como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Dios, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hermano, si tú puedes ver en este salmo la crucifixión de Jesús a través de la revelación del Espíritu Santo, te darás cuenta de que esa era la señal que debíamos esperar. Esa señal, hermano, en el libro de Juan, capítulo 19, esto que vimos en el Salmo 22, dice el versículo 19 de Juan: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve el rey a los judíos, y le daban de bofetadas.
Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y le dijo a Yahshua: ¿de dónde eres tú? Mas el maestro no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió el maestro: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Quiere decir que Dios mismo, viniendo a crucificar su cuerpo, porque Dios vino a ser manifestado en carne, le estaba diciendo: no es tu potestad el que yo esté aquí, es un plan, es una señal del cielo. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, la inteligencia de los judíos y de los escribas para no hacerse responsables de la muerte del Señor, provocando al romano, diciéndole: el que se dice rey se opone a tu rey. Y entonces Pilatos dijo, llevando a Jesús fuera, sentándose en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. O sea, y en ese sentido pues estaban negando a su Dios, porque Dios fue manifestado en carne, y lo siguen negando hasta la fecha. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, a un lado derecho y a otro lado izquierdo. Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y ahí puedes ver que Dios puede hacer que el hombre haga lo que no quiere hacer. Fíjate, dice: escribió ahí también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los judíos, muchos de ellos leyeron esto, y luego le dijeron: no escribas eso. No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. O sea, que no era el Rey de los judíos, sino que él había dicho. No escribas eso, le dijeron a Pilato. Y Pilato dijo, o respondió: lo que he escrito, he escrito. Amén. ¿Qué pudo haber recibido ese hombre de parte de Dios por la convicción de que era con quien estaba tratando? Entonces, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesucristo, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 pares, uno para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era de una sola costura, de un solo tejido, de arriba abajo,
Y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Que estaba en donde, en el Salmo 22, versículo 18. Y estaban junto a la cruz junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me pregunto por qué no está escrito la presencia de José con ella. Si José fue, nos dijéramos, el padre de Jesús. ¿Dónde estaba José ahí? Ya estaba María, y con el discípulo le dijo: ahí está tu hijo. Y varias escrituras que dicen que el discípulo que él amaba posiblemente era Juan. Entonces dice: aquí tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús ya que todo había sido consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la señal que Cristo les decía ahí en Mateo 12, que no iba a haber más señal para los judíos. Que la señal era que así como Jonás estuvo en el pez 3 días, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en la tumba e iba a resucitar para vencer a la muerte, que es la paga del pecado, en cada uno de nosotros. Esa es la señal que la humanidad debiera tener. ¿Quién? Todos. Porque también dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces no hay diferencia entre niño, entre judío, entre gentil, entre mexicano. Es para todos. Pero cuánto nosotros, como seres humanos adultos, hemos estorbado el camino de Dios para la gente. Y decía mi hermano, los padres, cómo hemos estorbado. Y yo asumo la responsabilidad de eso como padre. Porque en el tiempo de mi pecado, en el tiempo de mi desviación, en el tiempo de mi desobediencia, fue el ejemplo que no fue la obediencia a Dios. Y mis hijos ahora están en una situación en la que tengo que estar intercediendo para que Dios tenga misericordia. Pero esa es una consecuencia del pecado. Pero hay una esperanza para mí y para todos aquellos que siguen a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la promesa es para ti, para tus hijos y para los que vienen, que todavía no sabemos quiénes son. Y en esa esperanza y en esa fe nos sostenemos como padres en referencia a nuestros hijos. Porque no hay otra señal sino la señal de Jonás. Cristo venció resucitando. Mira, en el versículo 38 de Juan 19 dice: después de todo esto, de que fue crucificado, de que se repartieron sus vestidos, después de que un soldado abrió con una lanza su costado, después de que los judíos
venían en un día especial y no querían que los cadáveres estuvieran ahí en el monte de la calavera, y entonces al ir por los que estaban con él, les rompieron los pies, les rompieron las piernas, y dice la escritura que viendo que Jesús estaba muerto, a él no le quebraron las piernas, para que se cumpliese la escritura que dice que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Después de eso, los soldados, cuando abrieron su costado y la lanza produjo que saliera agua y sangre, después de todo esto, hubo un hombre de nombre José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Como hoy hay mucha gente que se congrega en secreto porque hay países donde los persiguen y los matan. Entonces hay veces que la Biblia es repartida hoja por hoja y se la tienen que grabar para que no los agarren con una hoja bíblica, pues de encontrarles una escritura les cuesta la vida, sobre todo en países orientales. Entonces Arimatea, que era discípulo de Jesús, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesucristo, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó. También Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo, el que se le apareció de noche, el que le decía, si no comprendes lo natural, ¿cómo te voy a explicar lo espiritual? Quien antes había visitado a Jesús de noche, vino también trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto nadie. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esa es la señal que dice el Señor cuando iban a comenzar los 3 días en el sepulcro, como Jonás los 3 días en el pez. Y no entendieron la señal, sino por el contrario, decían los judíos, mandaron a gente a espiar para ver si no se llevarían el cadáver de nuestro Señor, y luego después dijeran que había resucitado. Entonces el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. ¿Sí? Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno en la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor,
Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y entonces, hermano, en esta resurrección, que es la señal o la culminación de esta señal, que es que ya habiendo estado los 3 días tenía que haber resucitado. La señal que el Señor les estaba mostrando a los judíos, que era el pueblo al que Él vino y los cuales los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya que apareció, entonces fue cuando apareció de nuevo, cuando ellos estaban en este contexto del aposento alto, sentados a la mesa. ¿Sí recuerdas? Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Él le dijo el Señor a María, ve y dile a mis hermanos. Y ella cumplió la misión, vino y les dijo, y no le creyeron. La incredulidad entre los apóstoles. ¿Qué te esperas ahora de cualquier persona que no cree? Si viéndolo no creyeron, imagínate ahora no viéndolo. Y en una edad en que todo lo que pasa en nuestra vida, que es la juventud, no nos interesa ni podemos pensar en morir. Porque hay una edad de nosotros en que nos dicen muerte y lo vemos lejísimos. No alcanzamos a capitalizar el que va a acabar nuestra vida. El reto que tú tienes y el reto que yo tengo es este: la incredulidad y dureza de corazón. Es lo que hay que vencer, porque la gente no cree que Cristo ha resucitado y que hay que amarle y cumplir la misión para la cual Él nos ha traído. Reprochando la dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, les dijo, por todo el mundo id y predicar el evangelio a toda criatura. Imagínate una persona joven que tiene todo un horizonte por delante, que ha sido criado en una sociedad materialista, consumista, perversa y corrupta, va a poder pensar en que esta es la misión que tiene de ir y predicar el evangelio. Muy difícil, porque ni siquiera hemos sido criados en una doctrina de Dios sana. Las visiones de Dios que no son bíblicas son mucho más que las que son de la Escritura. Por eso a veces no me gusta a mí emitir ni juicios, ni comentarios, ni hacer fábulas, ni hacer pláticas, sino predicar lo que está en la Escritura, para que nosotros en nuestro espíritu recibamos la carne espiritual que está aquí. Si la misión de la gente que cree en Dios es predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado sea salvo, ¿salvo de qué? Si los mismos judíos decían, si nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie, ¿de qué me dices tú? Voy a ser libre. ¿Salvo de qué? Entonces dice las señales, salvo claro que es de la perdición, porque Dios dio la señal de ponerse en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Después de morir comienza la vida. No cuando morimos termina la vida. ¿Cómo poderlo hacer llegar? Decía mi hermano, a los jóvenes. Hay que clamar en oración a Dios para que nos dé la palabra correcta para comunicarla a la generación que viene. Porque en verdad yo me impresioné ahorita que hablaba mi hermano. Es verdad lo que dice. Sí. Es complejo. Y dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Esta es la señal que tú y yo tenemos que tener y que tenemos que clamar a Dios para que cuando nosotros prediquemos la palabra la gente lo entienda por la influencia del Espíritu Santo. Para eso necesitamos santificar nuestra vida. Porque la lucha que envuelve hoy a las generaciones nuevas, si la profecía de Jesús es cierta, en los últimos tiempos hasta el amor natural se diluirá. Ese amor que tienen los hijos sobre los padres y los padres sobre los hijos. Y por eso dice la profecía que en el espíritu de Elías, que estaba en Juan el Bautista, que era por eso que él bautizaba para arrepentimiento, el arrepentimiento va a producir en los padres que se vuelva el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, no sea que venga el Señor en su segunda venida y hiera la tierra. Pero es el Espíritu de Dios el que va a conviccionar a los jóvenes, no nosotros. Nosotros tenemos que aprender a predicar el Evangelio a toda criatura, aprender con la santidad y con la sabiduría de Dios para que las señales nos sigan, porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Y algunas señales a nosotros nos han seguido, algunas veces Dios nos ha mostrado su mano, pero de veras de manera impresionante, y a veces Dios ha hecho su voluntad y tenemos que leer a Job y decir, Señor, tú diste y tú quitaste y tú eres sabio y tú eres soberano, sea tu nombre bendito. Porque nosotros, tanto los pensamientos, hay distancia del cielo a la tierra, están distantes los pensamientos del hombre de los pensamientos de Dios. Pero todo está también programado aquí para que todo lo que suceda a nuestro alrededor nos infiltre esa incredulidad y terminemos no creyendo. Y no es sencillo. Aquí dice, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado cuando él anduvo con ellos. Y se los dijo. Y vieron cuando Judas lo entregó. Y vieron cuando se cumplió la palabra que dijeron, atacarán al pastor y las ovejas serán que dispersadas. Y los apóstoles tuvieron que huir y Pedro lo negó. Y aún así tuvieron incredulidad cuando lo vieron muerto, cuando lo depositaron en el sepulcro. Y tuvo que aparecer a ellos varias veces, dice la Escritura, para que ellos pues creyeran. Entonces dice que las señales a los que creen serán que en su nombre se irán los demonios. Dice, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Yo tengo temor de esta palabra. No quisiera haberme enfrentado a una víbora y agarrarla con la mano. Me dan mucho miedo esos animales. Pero si es de Dios, decía el pastor Israel, en el nombre de Jesucristo, una víbora que ya se le había parado, agarró y se fue. Y ha habido resucitados. Amén. En la iglesia. Gloria a Dios. El joven se colgó, ya muerto, lo descolgaron y soplaron el pastor Reyes y resucitó y ahorita está alabando a Dios. Cuando le dijeron que iba a quedar muy mal por la falta de oxígeno, la hermanita Rosy que sanó de cáncer. O sea, hemos visto milagros y señales, sí, en la iglesia, no siempre. Y entonces cuando tenemos que doblar rodilla y decir, Señor, tú eres soberano, tú sabes por qué haces las cosas, pero no por eso yo voy a dejar de creer en tu palabra y de ponerte a ti sobre todas las cosas. Por último,
Dice Romanos 8, hermano, fíjate, esto ya es referente a nosotros. Las señales que van a hacer ahora, pero esta señal, lo que el apóstol Pablo dirigía hacia los gentiles para que nosotros sembráramos la fe en nuestros corazones y camináramos en fe. Dice, mira, ahora pues, porque dice, primero decía, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley del mal está en mí, la ley del pecado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es la condenación que tenían los hombres que no tenían a Cristo. Aún queriendo hacer el bien por sus buenas intenciones, se cumplía entonces lo que dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De pecado. El que hace pecado es esclavo. Y aquí está la esclavitud del pecado narrada por el apóstol Pablo. La ley del pecado que lleva a mi mente cautiva y que está en mis miembros. Todo el pecado se hace con los miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el hombre interior quiere hacer lo bueno y el cuerpo, la carne, cuando decía Cristo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne haciendo todo lo malo. Entonces él dice, ¿cómo voy a dominar esto? ¿Quién me va a ayudar? La señal de Cristo, la señal de Jonás, la sepultura y la resurrección de Cristo es lo que va a salvar al pecador. Mira, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está la esclavitud, ¿sí o no? Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, y esa me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la liberación. ¿En quién? En Cristo. Si en verdad el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De pecado, porque el que hace pecado, esclavo del pecado es, y la paga del pecado es muerte espiritual primero y después muerte eterna. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la señal que nos va a hacer libres? Lo que buscamos en este tiempo. La señal de Jonás. No hay otra señal. Que te prediquen otras cosas motivacionales no es lo que Dios predica en su palabra. Cristo dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Lo que dice Gálatas 5. Fornicación, adulterio, ¿no? Todas esas cosas, borracheras, lascivias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú te ocupas de los placeres, de las fiestas, de las borracheras, de la pornografía, de la codicia, de la ambición desmedida de los bienes materiales, estás muerto. Si te alimentas de resentimientos y malos deseos para los demás porque no son como tú quieres, estás muerto, estás muerta. Pero cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, revisémonos qué es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que el joven ve de mí? Para que yo muestre el poder de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que hemos mostrado nosotros a nuestros hijos en el tiempo de nuestra pecaminosidad es todo lo que era carne. ¿A qué se acostumbraron? A sentir los placeres de la carne. Ahora que se les habla de un manjar que no es alimento, como si pusiera yo el ejemplo, no son ya papas fritas ni Coca-Cola, sino que ahora es agua natural y es verdura y es alimento, pues no les gusta porque no tiene sabor bonito. Las obras de la carne son así, placenteras, y las cosas del espíritu, cuando uno trata de transformar nuestro ser carnal a un ser espiritual, es una cosa incómoda. Qué bonito es contestarle con una grosería a alguien que nos ofende en la carne, pero qué difícil es callar cuando las personas están todas energumenizadas, y poner la paz y la blanda respuesta y el ahuyentar la ira y el orar por la persona y el mostrar un ejemplo y el dominio propio, y todas esas cosas no son sabrosas, no satisface la carne. Y por eso el apóstol dice: ¿por qué lo bueno que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago? Porque la carne se ha sublevado encima de la conciencia del hombre para adquirir sus placeres. Ser libre de esto es nuestra misión. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. La carne ya no va a poder más sublevarse a querer hacer lo que quiera, sino el Espíritu de Dios que mora en mí es el que va a disminuir la intensidad y la fuerza del deseo de la carne, que es el pecado. Veamos por qué. Si las personas que se alimentan de alimento sano y hacen ejercicio empiezan a tener fuerza, y Cristo le dijo al demonio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos del libro, nuestro espíritu se va fortaleciendo para dominar a la carne, porque la palabra es por lo cual tú y yo tuvimos fe, porque la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Por el oír palabra de Dios se fue fundamentando la fe en nosotros, de manera que ahora no hay posibilidades de que la carne se subleve encima del espíritu para que te lleve al pecado. Porque si vives conforme a la carne morirás, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de Todopoderoso, que es de adopción, para el cual clamamos nosotros Abba, que quiere decir Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué te está diciendo aquí? Fíjate en este texto. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo o con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice otra parte escritural, ¿qué no sabes? Que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuál es su muerte? ¿Qué murió? Su carne. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? La carne. Porque los que piensan en las cosas de la carne morirán. Entonces, si eres heredero de Cristo, si es que padeces juntamente con Él, te tienes que crucificar, tienes que morir a la carne. Y la crucifixión a la carne no es sencilla, porque todo el tiempo de mi peregrinación en el pecado estuve aficionado a las cosas de la carne. Justificado por la fe y perdonado por Dios, tuve paz para con Dios, pero el proceso de ser un creyente carnal está en la Biblia. Y dice el apóstol, ¿qué no son carnales los que piensan, yo soy de aquí, yo soy de otra iglesia, yo soy de acá? No, somos de Cristo. Amén. Es que yo ya tengo por aquí mi iglesia, soy del pastor fulano. Y así dice el pastor, el apóstol Pablo. Unos son de Apolos, otros son de Pablo. No, ese es ser creyente carnal. Somos de Cristo, y Cristo es la palabra, porque Él es el verbo que estuvo desde el principio y por el cual se hizo el universo, dice el Evangelio de Juan. Tú eres del Espíritu de Dios y de Cristo. No eres de una denominación religiosa. Claro que tenemos que tener congregación, sí, tenemos que tener cobertura, sí, pero no somos de ningún hombre, somos de Jesucristo. Si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la culminación de la señal. Padecer juntamente con Él, como Él murió 3 días, así nosotros ser sepultados y resucitados con Él. ¿De qué manera? Termino. Dice, sepa pues, dice Pedro en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es lo que dice Romanos, que hay que padecer como Cristo, morir en el agua, renunciar a la carne, morir a la carne. Tú estás en la carne, pero dice el Evangelio, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Esa es la señal que te debe seguir para que tu vida sea
de Dios. Y entonces puedas con esas armas impactar a la generación que viene, que todavía está más atacada, que todavía está este sistema mucho más violento. Necesitamos nosotros tener armas más sofisticadas, el entendimiento renovado sobre la Escritura y la práctica de nuestra vida diaria. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, como el temor de todos aquellos primeros hermanos que tuvimos cuando creímos en ti, con el temor de Dios que es el principio de la sabiduría, el cual nos permite apartarnos del mal, por amor a ti. Es el mismo amor que tú deseas, Señor, de los niños, de las niñas, de las abuelitas, de las personas maduras, de los jóvenes, de los adolescentes. Así como decías tú, no te pido, Señor, que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Nuestra misión es apartarnos del mal y enseñarle a nuestros jóvenes a apartarse de la misma manera, por amor a ti. Enseñémonos, Señor, por parte de tu Espíritu Santo, a nosotros, los padres, a los adultos, que el ponerte a ti sobre todas las cosas es el temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarnos del mal y de la misma manera mostrar que se hace con amor y con placer. Es hermoso obedecerte por amor y no, Señor, clamando, siempre huyendo de la potestad demoníaca, con esas pasiones que atormentan las almas. Obedecer como tú nos enseñaste, de buena voluntad primero y por amor después. Debemos saber comunicarlo a los jóvenes, Señor. Un amor limpio, un amor puro, un amor que tiene ganas de obedecerte, porque el obedecerte es para nuestra propia protección. Estamos evitando la muerte si obedecemos, la muerte eterna, la muerte segunda. Llenando nuestra lámpara con aceite, Señor, te pedimos caminar y ser un ejemplo para nuestros jóvenes y para todos aquellos que nos rodean. Pero gracias por tu alimento, Señor, gracias por esta palabra, gracias. Te pido que sea sembrada en nuestros corazones y la llevemos por obra todos los días de nuestra vida. Y en cuanto nuestra mente nos empiece a proporcionar olvido, volver a retomar la Escritura, volver a tomar la lectura, volver a orar a ti. Y yo sé que tu palabra se cumple y el Espíritu Santo es la que nos revela la Escritura. Y tu palabra dice: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y es lo que esperamos, que tú nos reveles, Señor. Que no sean pensamientos de hombre lo que estemos dando acá. No le hace que estemos pocos, pero, Señor, sé que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Y la seriedad de la santidad es lo que tú demandas para que nosotros podamos caminar, para poder salvar nuestras almas y a todos aquellos que nos rodean. Que se cumpla la palabra, Señor, que seamos salvos nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Sean sanos nuestros enfermos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos a tener fe, disciplina, amor hacia ti, en el nombre de Jesús, Padre. Te clamamos por ser gente de oración, de dedicación, de consagración. Que vivamos nuestra salvación, nuestra regeneración, la restauración, la vida eterna. Y corra, Señor, por cada uno de los que están acá, ríos de Espíritu Santo, ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos, Señor. Gracias por esta palabra.